Estimados profesionales, muy buenos días. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas les da la cordial bienvenida al quinto evento de las jornadas para el cierre de gestión, que tiene por objeto acompañar a los funcionarias de los GAT municipales en el proceso de transición de la gestión institucional que se debe llevar a cabo de manera planificada y sistemática para el cierre del proceso. Reciban un cordial saludo por parte del ingeniero Franklin Galarza, presidente de la AME, y del magíster Alex Rojas, director ejecutivo de la AME. Esta jornada se abordará la situación actual de la ejecución del PERIO y PUCS, y cuyo facilitador es el arquitecto Fabián Vega, y la situación actual del sistema de catastro, que estará a cargo del arquitecto Juan Salgado. Permítame, vamos a presentarle al arquitecto Juan Salgado. Muchas gracias. El arquitecto Juan Salgado, analista de desarrollo territorial, técnico especialista en gestión catastral municipal. Tiene el diplomado en hábitat rural y urbano en países de desarrollo y la maestría en planificación urbana regional de la Universidad Católica Lovaina en Bélgica. Tiene una experiencia laboral en el sistema catastral multifinalitario del Cantón Rumiñahui, estudios tipológicos de las edificaciones. Ha trabajado en el Plan de Desarrollo Urbano y Catastro de Riobamba, asistente de fiscalización en el área de catastro, actualización del sistema catastral de Rumiñahui y de Baños, el Plan Local de Desarrollo Urbano de Buena Fe, el Sistema Catastro Predial Urbano de Píllaro, y brinda asistencia y asesoría técnica y capacitación en la competencia de catastro inmobiliarios urbanos y rurales en AME desde el 2013 hasta la actualidad. Con esta breve presentación del arquitecto Juan Salgado, vamos a empezar el tema de la situación actual del sistema de catastro. Bienvenido, Juanito, muchas gracias. Gracias, Pilita. Buenos días a todos y a todas quienes se encuentran presentes en esta reunión. Un gusto estar compartiendo con ustedes siempre las experiencias que pasan en los municipios, las reformas, lo que vive el municipalismo en el tema de catastros, y eso es lo interesante que desde la AME nosotros podamos compartir con ustedes cada uno de estos puntos esenciales, necesarios, que son parte en sí de la vida municipal. Vamos a hablar en esta mañana con el tema y con lo que ya nos señaló Pilar del cierre de gestión. En muchos de los municipios están armándose ya los informes de rendición de cuentas, es decir, el cierre de un periodo democrático municipal y con ello dar paso a la nueva administración. En el tema de catastros, lo que hay que recordarles, todos ustedes que están participando saben lo que significa el catastro en los municipios, pero sí hay que recordarles que el catastro no solamente es un tema de información, no solamente es un tema de censo predial, rescatar o recoger información predial, es parte igualmente de un hecho generador con el valor de la propiedad para el tema tributario. Es un escenario donde nosotros dimensionamos las propiedades, dimensionamos las edificaciones, dimensionamos cada uno de los detalles en sí que son parte de un escenario legal que nos señala cómo hacer el catastro. Entonces, desde ahí miramos panoramas de lo que significa en sí el levantar el catastro. Y el catastro no solo estamos entendiéndole como información y valor, el catastro lo estamos entendiendo también desde un horizonte territorial, porque todo lo que hace y deja de hacer el municipio en el tema de lo que son territorios, por ejemplo, los límites cantonales,
Dentro de los límites cantonales, la jurisdicción cantonal, eso es parte del escenario territorial municipal, es lo que tiene que levantar el catastro. Tiene facultades los municipios para definir mediante ordenanzas las parroquias urbanas y las parroquias rurales. Y en esos territorios igual marca el horizonte de implementación, lo que hace el catastro por cada una de las parroquias. Lo que quiero decir es que necesariamente el catastro está involucrado de la A a la Z con cada uno de las dependencias municipales. Es decir, el catastro registra toda la obra pública con el concepto en sí de que eso significa mejora, eso significa plusvalor, eso significa utilidad, y redunda eso al final en el precio, en el valor de la propiedad. El catastro igualmente registra todos los acontecimientos que pasan por la oficina de planificación, en la aprobación de nuevas construcciones, en la aprobación de urbanizaciones, en las subdivisiones, en la inscripción de todo lo que hace referencia a herencias, donaciones, y todo eso aterriza en el catastro. Igualmente, en el tema legal. En el tema legal, si bien es cierto, el catastro registra todos los acontecimientos de dictámenes en demandas que presentan los contribuyentes hacia los jueces. Ellos dirimen y sentencian, y esa sentencia solamente es mandatorio para poner bien el dato en catastros, como una demanda de linderos, por ejemplo. También en el tema de catastros está comprometido el manejo en sí del dominio del bien inmueble, es decir, la propiedad, con sus escrituras públicas, que éstas se encuentren registradas en el registro de la propiedad. Entonces, ese mundo enorme en sí de lo que significa el catastro, debemos entenderlo de esa manera. Además, dentro de los periodos fiscales están los bienios. Cada bienio significa una acción de aprobación que hace el Consejo Municipal mediante ordenanza para ponerlo vigente al cobro del impuesto predial. Miren ustedes esa sintonía enorme que tiene el catastro dentro del cantón, dentro del municipio y dentro del contribuyente, que son los sectores que son y que habilitan en sí todo el proceso de información. Entonces, con esta breve introducción, quiero participarles en las dos exposiciones en los que vamos a ver en la primera lo que es la base legal del catastro, es decir, qué nomás está comprometido dentro del manejo y dentro de la administración catastral en el tema, digamos, de su formación y de su administración. Y luego, ya en la parte operativa, la segunda presentación, es decir, qué debemos los municipios preocuparnos para dejar los informes dentro de la continuidad a la siguiente administración. Entonces, por favor, compartamos la presentación para dar inicio en sí a la exposición. Bien, el tema de la formación y administración del catastro inmobiliario urbano y rural es una competencia municipal, es una competencia exclusiva que lo dicta la Constitución. Entonces, como base legal tenemos la Constitución, tenemos el Código Orgánico Tributario, tenemos el COTAD y más elementos legales que hacen ver en el momento de que hay problemas de reclamación. En la motivación debemos nosotros mirar panoramas en los cuales cómo fundamentamos para atender esa reclamación en bien hacia una enmienda del error o en mal devolviéndole esa reclamación porque no está pidiendo dentro de lo que en sí, es decir, el problema o el conflicto que está, no está bien motivado, y eso es lo que hace la autoridad competente, en este caso tributaria, devolverle la petición o la solicitud de reclamación. Sigamos. Decíamos
El objetivo de esta presentación es que ustedes se graben que el catastro inmobiliario urbano rural es una competencia exclusiva de los municipios. Así lo dice la Constitución, el artículo 264. Eso hace de que dentro de esta competencia territorial actuemos en una jurisdicción territorial, que es el cantón, que son las parroquias y que son los suelos urbanos y rurales. Para que eso acontezca, tenemos en el cantón una ley de creación, tenemos en la parroquia una ordenanza de creación de la parroquia y tenemos en lo urbano rural, tenemos una ordenanza de delimitación. Entonces, hay base legal en el manejo territorial. Estamos manejando bienes inmuebles, es decir, el censo predial significa estar levantando información de los bienes inmuebles. El dominio significa la propiedad del bien inmueble. Siempre que esté dentro del registro, estamos como catastro levantando el registro del predio como terreno, predio, terreno, edificación, o también las declaratorias dentro de cada uno de estos territorios como propiedad horizontal, como acciones y derechos y el valor de la propiedad. La base legal para que actúe el catastro es una ordenanza que aprueba el Consejo Municipalidad cada bienio. Además del tema en sí de información y de valor, tenemos el tema tributario. El catastro, su objetivo final es la emisión de los impuestos prediales bajo la determinación, valor exigible, emisión, cobro y coactiva. Esto hace que estemos relacionados dentro del tema presupuestario municipal como ingresos municipales, el impuesto predial y también otro tipo de impuestos que significa en sí relación en el uso de la información predial, en el uso de la información del valor de la propiedad, como es la alcabala, como es la utilidad, como es la contribución especial de mejoras. Y también está relacionado dentro del presupuesto municipal en el presupuesto de egresos o egresos municipales, lo que significa dentro del Código Tributario lo que el municipio deja de cobrar, con las exoneraciones, con las deducciones, con las exclusiones. Es decir, el mundito del catastro es eso. Tenemos nosotros territorio, tenemos condiciones en sí de legalidad del dominio, tenemos condiciones en sí normativas con la ordenanza, tenemos condiciones dentro de lo tributario para determinación del impuesto y tenemos parte del escenario y la facultad de hacerle vivir a los municipios con ingresos propios municipales. Sigamos. La Constitución nos señala que tenemos competencias exclusivas y el 264 hace que los municipios cumplamos estas competencias exclusivas, como la planificación, como el tema del uso y ocupación del suelo, como el tema de vialidad urbana, como el tema de servicios, de agua potable, alcantarillado, como el tema de tasas y contribuciones especiales de mejoras. Sigamos, por favor. El tema de tránsito y transporte público, el tema de la infraestructura y equipamientos de salud y educación, el tema en sí de patrimonio arquitectónico, cultural y natural, la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, el tema de la control de uso de playas de mar, riberas de río, lagos, lagunas, sigamos. El acceso de las personas al uso de playas, la regularización, control y explotación de materiales áridos y pétreos, el tema de la gestión de servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios y el tema de la cooperación internacional. Estas 14 competencias lo dispone la Constitución como una competencia exclusiva que deben cumplir los municipios. Sobre esa realidad que dispone la Constitución,
Y señala la misma Constitución en este artículo 264, en el ámbito de sus competencias y territorio y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales. Entonces tenemos nosotros ordenanzas cantonales para las 14 competencias y en el tema de catastros, por eso les decía, bajo el mandato legal que nos dice el COTAD, cada bienio nosotros emitimos por la actualización que tiene el valor de la propiedad, cada 2 años el Consejo aprueba la ordenanza del bienio en el tema de catastros para el tema del impuesto predial. No olvidemos de eso, porque eso hace de que los municipios fortalezcan su autonomía. Es decir, a más de lo que señalamos en estas 14 competencias, hay algunas las que nos permiten en sí estructurar los ingresos propios de la municipalidad. Entonces, en esa medida, bajo las ordenanzas, dicta la política municipal de cómo necesita o de cómo el requerimiento de ingresos propios va articulándose al escenario en sí de la gestión de los política de los municipios. Luego tenemos el 265, el Sistema Público de Registro de la Propiedad, que es administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades. Todos los municipios tenemos un registro de la propiedad. Los municipios están facultados en el tema administrativo. Los registradores están bajo la lupa en el servicio de lo que es registro de la propiedad por el Ejecutivo. Entonces, en el cumplimiento en sí de este detalle, que es el tema fundamental de que la declaratoria legal del bien inmueble esté bajo registro de la propiedad, esté inscrito en el registro de la propiedad. Ahí pasa a ser de dominio del ciudadano que está siendo propietario. Si no está registrado, tiene la escritura de traslado de dominio y no lo registra, no es dueño, no es propietario. Entonces, esas pequeñas cosas a veces se nos olvidan y dice, soy dueño porque sí compré, me entregaron la escritura, pero no registré y hace perder de vista y eso hace que en esa debilidad que tenemos nosotros de terceras personas, viendo que el ciudadano que vendió solicita un certificado de inscripción al registrador de la propiedad y ve que no lo ha hecho a quien le vendió, pues puede volver a vender. Entonces, en esas situaciones, claro que se cometió un fraude, pero el asunto, la legalidad en el tema de inscripciones bajo la ley de registros es quien inscribe. El quien inscribe es dueño. Entonces, de esa situación debemos nosotros contemplarlo por las condiciones de validación de información que necesitan los municipios para sus catastros. Porque la ley dispone en el tema urbano, el cobro del impuesto se hace a las propiedades urbanas. En lo rural, el cobro del impuesto se hace a la propiedad y posesión. Entonces, bajo ese contexto, necesitamos estar articulados al ejercicio en sí de lo que hace el registro de la propiedad con las escrituras de traslados de dominio, de donaciones, de herencias, etcétera, etcétera. Sigamos. Algo para un tema aclaratorio les he puesto esta presentación que dice la Constitución del Hábitat y Vivienda en el artículo 375. El Estado en todos sus niveles de gobierno garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual uno generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio, transporte público, equipamiento y gestión del suelo urbano. 2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado de hábitat y de vivienda. Y 3, elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad con enfoque en la gestión de riesgos.
¿Por qué señalo, les puse esta presentación y este artículo? Para aclarar de que el tema y la rectoría que tiene y hace el MIDUBI es sobre el Catastro Nacional Integrado Georreferenciado de Hábitat y de Vivienda, no sobre el catastro del 264 que dice la Constitución de formar y administrar los catastros inmobiliarios. Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Pero lamentablemente, años atrás, hubo esa interferencia. Recordemos la resolución 029, en donde fue la base fundamental para los términos de referencia en las contrataciones que se hicieron en la actualización catastral, y ya vemos cómo quedaron los catastros. Luego ya con algunas sesiones de análisis, de correcciones, se mejoró y salió la resolución 017, y luego la 032, y finalmente ha quedado ya establecido que hay una norma nacional de catastros, está emitido, y ahí hay cosas todavía que pulir, hay cosas todavía que rearmar. Por ejemplo, el tema de la clave catastral, por ejemplo, igualmente que quedó como anexos todo la metodología de valoración de terrenos y de edificaciones que no corresponden a lo legal. Entonces, esas cosas hay que pulir. Si quieren que tengamos articulación de los municipios hacia el Catastro Nacional Integrado Georreferenciado de Hábitat y Vivienda, la información que tienen los municipios les sirva también para elaborar las políticas, planes y programas de hábitat. Entonces, tenemos que hacer un estándar nacional articulando la competencia que tienen los municipios del catastro inmobiliario al Catastro Nacional Integrado Georreferenciado. Pero las rectorías lo tienen en el georreferenciado Hábitat y Vivienda, el MIDUBI, y en el inmobiliario lo tienen los municipios, porque es una competencia exclusiva que la Constitución los da a los municipios. Sigamos. Decíamos, manejamos también temas territoriales. El país tiene 221 cantones. ¿Qué dice la ley, el COTAD de los cantones en concepto? Son circunscripciones territoriales conformados por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación. ¿Qué dice el COTAD en el artículo 21 sobre la creación? La creación de cantones se realizará mediante ley. El proyecto será presentado por iniciativa del presidente de la República. El proyecto contendrá de la descripción del territorio que comprende el cantón, sus límites, la designación de la cabecera cantonal y la demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos. Esto los pongo para entender en sí de que el cantón se creó por ley. Hay una ley de cantonización detrás de los 221 municipios. Y como la ley lo está señalando, que el cantón tiene límites, que el cantón tiene definida la cabecera cantonal, entonces son dos argumentos legales que no debemos perder de vista, y eso no debe ser voluntario en cambiarse de cabecera cantonal a otra parroquia o en adoptar límites que no le corresponde. Entonces, porque es ley. La creación de un cantón, además, hay un actor principal que dice o no, se crea o no, que es el presidente de la República. ¿Por qué pongo estos antecedentes en sí? Porque el catastro está manejando dentro de una jurisdicción cantonal. El catastro se está manejando bajo un principio de ley territorial, que es el cantón, sus límites y el tema de las cabeceras cantonales y de las parroquias rurales. Sigamos. Como competencia, el COTAD señala como competencia exclusiva en el artículo 55 el tema de elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.
¿Qué dice el COTAD de la competencia, el artículo 113? Son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades. Las competencias son establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo Nacional de Competencias. Esto es bastante claro, que es una competencia. Primero, a través de una facultad. ¿Quién da la facultad? La Constitución en el 264 nos da la facultad de formar y administrar los catastros. Entonces, en eso aseguramos más y fortalecemos más la idea de la rectoría que tienen los municipios en el tema de catastros. Sigamos. Decíamos también que el catastro cumple un escenario objetivo que es el tema de facilitar ingresos a la municipalidad. Eso nos dice el COTAD en el 172 de los ingresos propios de la gestión. Los gobiernos autónomos, provincial, metropolitano y municipal, son beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas. Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, generales o específicos, los de venta de bienes y servicios, los de renta, de inversiones y multas, los de venta de activos no financieros y recuperación de inversiones, los de rifas, sorteos, entre otros ingresos. El catastro está en el tema de los impuestos. Y en el tema de los impuestos cumple con el mandato del 172, que son los ingresos propios de la gestión. Luego tenemos también como principio en el 217 de la unidad presupuestaria. El presupuesto se regirá por el principio de unidad presupuestaria. En consecuencia, a partir de la vigencia de este código, no habrá destinaciones especiales de rentas a nivel nacional. Con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada gobierno autónomo descentralizado formulará el Fondo General de ingresos con cargo al cual se girará para atender a todos los gastos de los gobiernos autónomos descentralizados. En la introducción les decía, los municipios en este cierre de gestión, en esta información, en este informe o rendición de cuentas, hacen aparecer todo lo que el ciudadano puede ver. Las obras físicas, las obras sociales, todo lo que se visualiza en el cantón. Pero no hace aparecer esta parte fundamental de cómo está estructurada la municipalidad. ¿Cuáles son los niveles de ingreso? ¿Cuál es la fortaleza de los municipios en el tema de ingresos para atender la demanda de los gastos que realizan los municipios? Las obras son parte de un escenario presupuestario. El presupuesto es parte de un escenario de plan operativo anual o plurianual y eso viene dentro de un detalle particular que es el tema de los PDOTs con la prioridad de proyectos. Esa cadena estructural de lo que es la organización municipal es lo que necesita esta parte esencial de los ingresos propios municipales. Entonces, no solo los municipios son para hacer obras, los municipios son también para estructurar, para organizar en sí la economía dentro de sus municipios, el bienestar dentro de sus municipios, y si tiene ingresos propios, con mayor cuidado en esa situación, hará los gastos necesarios que le orienta la planificación. Sigamos. Luego, decíamos también que el catastro es un tema tributario, y así lo dice el Código Tributario. Habla en el artículo 9 de la gestión tributaria
corresponde al organismo que la ley establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias. Existen los sistemas de determinación, artículo 67, la facultad de la administración tributaria, implica el ejercicio de las siguientes facultades: de aplicación de la ley, la determinadora de la obligación tributaria, la de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos, la potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria y sus reglamentos y la recaudación de los tributos. Es decir, este escenario enorme que tienen los municipios de hacer vivir dentro de lo que es el presupuesto de ingresos es la parte fundamental. Y no lo entendemos. Muchas de las veces hacemos que las resoluciones o las decisiones que tome el Consejo no le interesa los ingresos propios. No le interesa la actualización de los catastros. No le interesa ponerse a la par del mercado el valor de la propiedad. Es decir, por cuidar una imagen electoral, hacemos que los municipios no gocen de estas facultades administrativas tributarias y no tengamos ingresos propios. Hagamos la vida institucional económica de los municipios a partir de la asignación que entrega el gobierno central. ¿Qué obras nos alcanza con ello? ¿Cómo podemos cumplir los planes o los proyectos que señala el Plan de Ordenamiento Territorial? ¿Cómo podemos armar los planes operativos anuales o plurianuales si carecemos de ingresos? Entonces, esa realidad, vemos la debilidad de la institución municipalista en el país y simplemente somos observadores de lo que otras instituciones hacen bien las cosas. Luego tenemos en el artículo 68 la facultad determinadora. La determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa tendientes a establecer en cada caso particular la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. Esta es parte ya del escenario de la determinación, con todo el ejercicio que hace en sí los municipios en tener actualizada la información predial, en tener actualizada el valor de la propiedad, en tener actualizada la tarifa, en tener actualizados los factores de aumento y reducción. Esa es la práctica que debemos tener los municipios en el tema tributario. Sigamos. A más de eso, en el artículo 68 tiene como facultad determinadora la verificación, la complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables, la composición del tributo correspondiente cuando se advierta la existencia de hechos imponibles y la adopción de medidas legales que se estime convenientes para esa determinación. Eso hace ver que el mundo del tema tributario en los municipios comandan solo los municipios. Cualquiera de las reclamaciones que haga el ciudadano contribuyente juzga pertinente o no la máxima autoridad de la dirección financiera. Si las informaciones en las cuales recogieron el catastro son tipo mixto y hay errores, hay que verificar, hay que complementar y hay que enmendar. Recordemos que el Código Tributario faculta dentro de los procesos de hacer los hechos generadores la declaración del sujeto pasivo, la declaración mixta o la declaración presuntiva. Entonces, en la declaración mixta, la certeza es mayor que el dato esté bien. No así en la declaración del sujeto pasivo o en el tema presuntivo.
Ahí podemos encontrar todavía errores que por medio de la reclamación del contribuyente vamos a la verificación, a la complementación o a la enmienda de esos errores. Igualmente, el Código Tributario nos señala en el artículo 69 la facultad resolutiva. Las autoridades administrativas que la ley determine están obligadas a expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que en el ejercicio de su derecho presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de la administración tributaria. Entonces, esa facultad resolutiva solo lo tiene la autoridad tributaria. Entonces, en ese sentido, no podemos salirnos de otro escenario, a decir, vea, el municipio está haciendo malas cosas. La reclamación tiene que hacerlo dentro de la municipalidad. Si la municipalidad ya no la atiende, si la municipalidad ha negado la reclamación, entonces el último recurso va al contencioso tributario, es decir, a la Corte Nacional. Sigamos. Bien, vamos a ver ya detenidamente el ejercicio de lo que es la administración del catastro. Sigamos. El catastro es una forma de hacer un inventario de los bienes inmuebles públicos, privados, urbanos, rurales del país, en sus aspectos físicos, jurídicos y valorativos, con fines de registro de bienes inmuebles, determinación de tributos y ordenamiento territorial a través de una correcta identificación, delimitación y ubicación de la propiedad. El catastro de bienes inmuebles es un instrumento de la gestión territorial. Es el conocimiento por parte de un municipio de lo que posee en su territorio y de la dimensión real de los recursos. Es la base territorial para lograr una planificación eficiente. Además, nos permite la correcta localización de los inmuebles, establecer sus medidas lineales y superficies, su naturaleza, su valor, su productividad, su nomenclatura y demás características, entre otros. Es decir, el catastro en sí es el reconocimiento pleno de la realidad territorial. Lo que tiene el país, lo que tiene el cantón, lo que tiene la parroquia, eso traduce en el escenario de lo que se convierte ya en la parte tributaria, el hecho generador del tributo. Sigamos. Ahí, dentro de esta gráfica, podemos nosotros visualizar lo que es el catastro, con lo que significa el sujeto obligado, el predio y el valor de la propiedad. El sujeto obligado es la persona natural, es la persona jurídica, es el propietario. Dentro del sujeto obligado tenemos la localización, la dirección tributaria del sujeto obligado. Al sujeto obligado está relacionado a la tenencia en las formas de adquisición, está relacionado en los linderos y colindancias de lo que es en sí el reconocimiento legal que dice su escritura de la propiedad. En los datos del predio tenemos la ocupación del terreno, la factibilidad de servicios físicos del terreno, la superficie del terreno, la edificación, los sistemas constructivos, daño de construcción, la conservación, rubros de construcción, en las columnas, en las cadenas, en las vigas, entre pisos, cubierta, acabados, instalaciones. Y en el valor de la propiedad, en lo que es terrenos, el método de comparación para su valor y el método de reposición para las edificaciones. Como son valoraciones masivas, esto ajustamos mediante los factores de aumento y reducción al valor base de terrenos y con los factores de depreciación a la edificación. Sigamos. El catastro siempre es un tema de actualización y mantenimiento. Nunca un catastro, por más tecnología que se utilice, queda definido.
Siempre los trámites, la dinámica territorial hacen que se cambie. Como sujeto obligado tenemos, por ejemplo, los traslados de dominio, tenemos las sucesiones, herencias, legados, donaciones, tenemos las expropiaciones, tenemos sentencias judiciales, tenemos declaraciones de bienes mostrencos, tenemos adjudicaciones, es decir, ese mundito es todos los días de trámites en la municipalidad. Como datos del predio, a esos cambios tenemos el cambio de uso y ocupación del suelo, tenemos divisiones de parcelas mayores, tenemos subdivisiones, tenemos urbanizaciones, las accesiones, la reforma de linderos, la adjudicación de excedentes y diferencias, las sentencias judiciales, la demanda de linderos, las particiones. En edificaciones registramos nuevas ampliaciones, terminaciones obsoletas y demoliciones. Y en el valor de la propiedad hacia un nuevo bienio, el reavalúo, la actualización de información catastral, la inversión de obra pública, el valor de mercado. La revisión de parámetros de la información geométrica, topográfica y accesibilidad a servicios. Es decir, ese es el molino que va dándose las vueltas en el catastro. Nunca queda establecido algo definitivo en el catastro. Todo va dando y girando de acuerdo a la dinámica que tiene la sociedad en el territorio. Sigamos. Como datos del sujeto obligado tenemos como persona natural y como persona jurídica. Como persona natural tenemos los propietarios individuales, los propietarios colectivos, la copropiedad, la sociedad conyugal, herederos, unión de hecho, pueblos ancestrales, comunidades, comunas, circunscripciones territoriales, indígenas. En persona jurídica, en derecho público, el Estado, el gobierno central, los GATS, la empresa pública, la propiedad que no justifica dominio, y como derecho privado tenemos las empresas de responsabilidad individual, sociedad limitada y sociedad anónima. Sigamos. En el tema de los bienes inmuebles, tenemos de dominio privado y de dominio público. En dominio privado siempre se rigen por el derecho privado. La escritura inscrita en el registro de la propiedad da dominio, tiene la potestad de uso, goce y disposición, los modos de adquisición, la tradición, la ocupación, la accesión, la prescripción, el fideicomiso. Como dominio público, el derecho público, en donde encontramos los bienes públicos, los bienes nacionales de uso público afectados al servicio público, y dentro del derecho privado, que tiene igual en el dominio público, los que no están destinados a la prestación directa del servicio público y los bienes mostrencos. Sigamos. En síntesis, el catastro es un sistema integral de información. Desde la formación del catastro, tenemos la información predial de terrenos de edificaciones. En el diseño catastral tenemos configurado la clave catastral. En el censo predial, la declaratoria tributaria de lo que hace el sujeto pasivo, la declaración mixta, la presunta, el valor de la propiedad de terrenos y edificaciones. Eso configura toda esa información que se procesa en una base de datos alfanumérica relacionado ya al área cartográfica y los sistemas de información geográficas o un geoportal. Todo eso es información. Ya en la parte tributaria se configura el hecho generador con la base imponible, es decir, para los procesos de determinación, bases imponibles igual a 0, que son las exenciones totales que nos dicta la ley, o diferente de 0, que son los excedentes dentro de las condiciones de límites que pone para la exención la ley, o cuando no existe ninguna de estas excepciones, el valor de la propiedad se convierte en base imponible. La tarifa que dice la ley de 0,25 al 5 por mil en lo urbano y de 0,25 al 3 por mil en lo rural. Con eso definimos la cuantía del catastro y hacemos la emisión.
se hace la legalización, los valores exigibles y va al presupuesto de ingresos. Y con ello va a tesorería para la recaudación, de acuerdo a las fechas, los descuentos y recargos, las rebajas de acuerdo a la ley en cuanto al pago y los dividendos en el catastro rural, que son opcionales en el pago de los dividendos. Los reclamos que hace el contribuyente por sentirse en sí perjudicado por un pago indebido, por un pago en exceso, de acuerdo a la disposición de la máxima autoridad tributaria, si procede el reclamo, va a la baja del título, la reposición del título, el nuevo título, y la actualización y mantenimiento y conservación del catastro que regresa a la información catastral. Esa es la integralidad que tenemos nosotros del catastro. Al dar este circuito vemos un montón de actores, vemos un montón de base legal que están comprometidos en el tema catastral. Sigamos. En el procesamiento de lo que es información catastral tenemos dos módulos importantes, que es el tema alfanumérico, en donde está la información catastral con su clave, los datos del propietario, la localización, la tenencia, la dotación de servicios, terrenos, de edificaciones y el valor de la propiedad. Es decir, datos que son en sí procesados desde la ficha predial. Pero también tenemos los datos gráficos, es decir, datos gráficos georreferenciados, territoriales, plano base catastral, límite cantonal, límite parroquial, límite urbano, zonas, sectores, manzanas que comprenden en sí todo el proceso administrativo territorial del catastro, predios y la identificación de ríos, vías, quebradas, etcétera. Es decir, le estamos viendo el territorio y le estamos viendo la información predial. ¿Cómo hacemos este enlace? Mediante un módulo de enlace para visualizar toda la información predial y localizar todo el referente en sí físico del predio, que tenemos la información catastral georreferenciada, la visualización de datos, datos espaciales, métricos, interacciones de datos alfanuméricos y gráficos y el control y mantenimiento de la actualización. Ese es también el uso de la tecnología en los softwares que estamos diseñando dentro del catastro. Es decir, no perder de vista la facilidad en la administración del dato relacionado al territorio, el territorio relacionado en la geografía que nos da la georreferenciación. No podemos trabajar desde el escenario alfanumérico interpretando la localización georreferenciada del predio. Tampoco podemos utilizar el mundo de la georreferenciación y de ahí, desde la tabla de atributos, hacer el dato y el reporte predial. No se lo puede hacer porque el escenario geográfico, el escenario georreferenciado es un mundo y el escenario alfanumérico es un dato que se construye y que se habilita, que se alimenta de manera diaria dentro de los municipios. Sigamos. Bien, estos datos los vamos a revisar en la exposición segunda. Entonces, por favor, pasemos a la siguiente exposición. Bien, esta es la parte ya operativa de cómo queda el catastro. Decíamos que es una información cantonal, hay una disposición legal bajo la ley de creación, está la demarcación en la cartografía dentro de los cantones, los límites cantonales, la cabecera cantonal, que me dice en sí la ley de creación, la constitución de la jurisdicción urbana mediante el límite urbano que dicta la ordenanza y cada uno de sus componentes territoriales, barrios. No toda cabecera cantonal es un suelo urbano.
de acuerdo a las condiciones y de acuerdo a la norma urbanística, definen en sí lo que es urbano y lo que es rural. Es decir, por eso no toda parroquia urbana, que es la cabecera cantonal, en su cobertura total 100% es urbano. O sea, dentro de la cabecera cantonal hay suelo urbano y hay suelo rural, de acuerdo a la ordenanza de delimitación. Encontramos también en el territorio rural, que lo entendemos desde la ordenanza de límite urbano, comienza lo rural cuando termina el suelo urbano. Entendemos también en ese territorio rural o en el urbano la existencia y localización de comunas, para ello hay la ley de comunas, y los recintos que están localizados, que eran campamentos de obreros para la participación en la agricultura o en la industria, y ahí se han quedado dentro de terreno privado que le corresponde al propietario que era dueño de la producción. Sigamos. Igual en las parroquias rurales, decimos que toda parroquia rural nace con ordenanza, ordenanza de creación de la parroquia rural. Aquí, en la asesoría que dimos en la creación de 2 o 3 parroquias en algunos cantones, lo fundamental es que entendamos de que esta es parte de un nivel de gobierno, son las juntas parroquiales. Y al ser nivel de gobierno, enlaza esta creación de la parroquia rural con más cosas. Por ejemplo, una vez aprobada la ordenanza de creación de la parroquia, nosotros debemos dar a conocer a quién mapea el país con las parroquias rurales, a quién ordena la información oficial territorial, el INEC, y a quién dispone el escenario en sí dentro de los niveles de gobierno para las próximas elecciones de las juntas parroquiales, de los vocales de junta, el Consejo Nacional Electoral. Entonces, todos esos argumentos tiene que informárseles a estas instituciones, porque nos pasó con una parroquia rural que se había creado hace años y tenían ellos publicada la ordenanza de creación, pero no enviaron al INEC para la codificación de la parroquia rural. Con ese código de parroquia rural va al IGM y con ese código de parroquia rural informa de la creación de esa parroquia al Consejo Nacional Electoral para la estructura y la convocatoria a las elecciones del nivel de gobierno de la Junta Parroquial. Eso hay que hacer. Entonces no nos quedemos específicamente de que alguien nos va a dar haciendo, no, es del municipio que debe informar de este acontecimiento de la nueva parroquia rural. Igual hay una cabecera parroquial dentro de la parroquia rural, eso lo dice la ordenanza de creación. Igualmente dentro de la parroquia o la cabecera parroquial hay un suelo urbano y un suelo rural, o toda la cabecera parroquial de acuerdo al límite urbano puede ser urbana. Y en ese igual registro territorial hay barrios, comunas, recintos, igual territorios rurales, las comunas y los recintos. Sigamos. Algo importante, de manera breve, en el 2015, me parece, salió la ley para la fijación de límites territoriales internos. Decía el artículo 19, los procedimientos para la solución de conflictos. Se reconocen 2 formas de solución de conflictos en materia de fijación de límites internos, los procedimientos amistosos y los institucionales. Luego el artículo 20 señalaba las normas comunes a todos los procedimientos de solución de conflictos en materia de fijación de límites se guiarán por las siguientes normas. Toda resolución motivada que ponga fin a un conflicto de límites territoriales internos será obligatoriamente incorporada en el proyecto de ley que el presidente de la República remitirá a la Asamblea Nacional para su tratamiento y aprobación.
Esa era la disposición. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Límites del CONALI recogió todos estos argumentos en algunos actas de acuerdo amistoso, en otras arbitrajes institucionales y elaboró el proyecto de reforma a las leyes de cantonización, que ya es facultad del presidente de la República el pedir a la Asamblea Nacional su tratamiento y aprobación. Así lo hizo, así remitió a la Asamblea Nacional. Lamentablemente, ninguno de los proyectos de reforma trató la Asamblea Nacional. Eso significa que sigue el conflicto de límites. No es cierto que cuando existía la Secretaría Técnica del CONALI, con un oficio diciendo, sí, aceptamos que hubo el acuerdo amistoso, constatamos que hay el acta y el territorio es suyo. No, jamás eso pasó y el tema sigue territorios en conflicto. Sigamos. Y eso lo señala la transitoria primera, de que estos acuerdos, leo solamente la parte que está en color rojo, serán presentados al presidente de la República para la elaboración del respectivo proyecto de ley en los términos fijados en el acuerdo. Es decir, ya el cantón está creado por ley. Si hay situaciones de acuerdo, es decir, qué es mío y qué es tuyo, entonces ahí va el acuerdo y el acta se transforma ya en reforma de ley y eso tiene que tratarlo la Asamblea Nacional. Sigamos. Y hace una recomendación en esta transitoria de la Ley de Fijación de Límites. Las entidades e instituciones del sector público se abstendrán de emitir y publicar material cartográfico en que se definan límites en territorios que de manera pública y notoria mantienen conflictos limítrofes no resueltos. ¿Qué deben hacer? Poner en esos dibujos, poner en esos mapas zonas en estudio. Es lo que está recomendando en transitoria la Ley de Fijación de Límites. Sigamos. Pasemos, esto ya va a hablar Fabián. Ya. El catastro en sí lo que debe identificar es los propietarios con escrituras, los propietarios sin escritura o posesionarios, la propiedad del Estado con afección al manejo ambiental, propiedades en posesión o en proceso de adjudicación y la propiedad municipal. Como información individual del predio tenemos las dimensiones de campo con el dato de la escritura, la constatación física de linderos, la localización georreferenciada del predio, datos entregados por el propietario responsable, información a ser validada mediante la notificación, información real que puede ser utilizada por el propietario para cualquier trámite, información base para el establecimiento del valor de la propiedad. Sigamos. La situación del catastro. El proceso inicia con el conocimiento de la realidad actual en la administración de los catastros, lo que significa la fecha, cuántos predios se encuentran catastrados, predios que no lo están y que se encuentran localizados en la ciudad de manera formal e informal, predios legalizados y aún no emplazados en el territorio, urbanizaciones aprobadas, no emplazadas en el territorio y autorizadas a la venta. De igual manera, sobre la información de las edificaciones, el dato legal de dominio del predio en relación a la inscripción de la escritura en el registro de la propiedad, con lo que se concluye que existan predios sin escritura que se tendrá que regularizar. En ello, la información catastral se levanta de acuerdo a la escritura pública. Y ahí hay varios vacíos todavía dentro de la ley. Por ejemplo, en las urbanizaciones que son aprobadas en planos y que son autorizadas desde la ordenanza de la aprobación de la urbanización, son autorizados un porcentaje a la venta para poder capitalizar la ejecución del proyecto.
Pero en el momento en que el catastro verifica y no está en territorio todo lo que dice el papel, lo único que hace es emitir el título. Y ahí hacer la referencia de los plazos en los que están o se constituyeron esos traslados de dominio y hacerles saber de que, sin embargo, de tener escritura pública, de ser propietario, pero sigue siendo propietario en papel porque nunca le entregaron un terreno y han vencido plazos, de eso hay un montón de casos en esta situación, ahí la condición ya no es culpa del catastro, ya es dentro de la verificación, el control y seguimiento de los plazos que dice la ordenanza de aprobación de la urbanización. Entonces, debió darle plazos y debió autorizarle la venta para capitalizar la empresa y que siga cumpliendo con la ejecución de la urbanización. Ese es el motivo en sí de que autoriza la venta en los papeles, pero si eso venció el plazo y ya no le entregaron, no tiene terreno en físico, pero tiene en el papel, tiene su escritura, ahí vienen los problemas y no está en el catastro, como les decía, sino que eso ya sale del municipio a una demanda legal. Eso nos pasa también en el tema de la aprobación en las declaratorias de propiedad horizontal. La misma historia. Se aprueba la propiedad horizontal, se vende las alícuotas correspondientes a cada departamento, pero jamás lo entregaron. Eso nos pasó en un municipio cuando ya venció el plazo en sí del préstamo hipotecario de los 5 años. El sexto año sale el título para que debe pagar el ciudadano en sí de lo que decía su escritura. Y el señor viene y se acerca y dice, no tengo departamento. ¿Cómo así, pues? Entonces, ahí recién miraron el fraude que la empresa hizo, jamás construyó la propiedad horizontal, se fue con la plata y quedaron colgados todos aquellos que habían pagado, habían comprado más bien en escrituras, en el papel, en el dibujo, y se quedaron ahí en la demanda ya dentro de los tribunales nacionales. Sigamos, por favor. ¿Qué nos toca? Recordemos que el bienio en transición 18-19, que es parte del escenario donde comenzó esta administración que está concluyendo sus labores, en el 2019 comenzó, y ahí en el tema de catastro, ¿qué tenía? La nueva administración concluye la administración de los catastros con la ordenanza del bienio 18-19, es decir, este bienio ya comenzó. Y comenzó con datos, comenzó con cartografía, con registro de predios, valor de la propiedad, tarifa, es decir, todo organizado. Pues lo que hizo esta administración que ya está por cumplir, hizo es que siga adelante en la base legal la ordenanza del 18 y 19, hasta el 2019 el catastro que ya estaba emitido, y el 2019 en diciembre será el catastro para preparar el nuevo bienio 2021. Esa ordenanza ya tiene ya la incidencia, el sello de esta nueva administración, y lo hizo la actualización del catastro, el valor de la propiedad, la determinación, emisión y recaudación. Estamos presentes ahora en el nuevo bienio, en el último, digamos, de esta administración, que es el bienio 22-23. Parte del escenario que le tocó vivir va a dejar de herencia a la nueva administración. Es decir, en mayo concluye las labores de este periodo de gobierno. Pero el nuevo periodo de gobierno, no, las autoridades electas no deben toparle al catastro. El catastro va hasta diciembre porque están emitidos títulos y ya está hecho. La preocupación que viene a las nuevas autoridades es el tema del nuevo bienio, el 24-25, en donde estoy viendo de que el tiempo luego de mayo para diciembre, que debo elaborar el catastro, que debo elaborar
el valor de la propiedad, debo elaborar prueba de tarifas, debo elaborar factores, etcétera, y la ordenanza correspondiente para el nuevo bienio, el tiempo es bastante corto. Entonces, ahí, ¿qué políticas, qué estrategias debo emitir para salir adelante? Eso trataremos con las nuevas autoridades. Sigamos. Debemos informar qué queda de cartografía o qué se alcanzó en el tema de la cartografía como plano base catastral, como planos temáticos, como el plano del valor del suelo, tanto urbano como rural, el valor de la propiedad en el que se ha administrado el catastro en el último bienio, predios beneficiados por la exención parcial y total, eso informará rentas, el valor de emisión 22-23 informará la dirección financiera, el valor recaudado informará tesorería en el 22 y en el 23, valor no recaudado, los títulos no cobrados, tanto en el 22 cuanto en el periodo parte del 23, la ordenanza de catastros del bienio 22-23 estará presente para el análisis correspondiente, la evaluación correspondiente, los sistemas de catastro urbano, la base de datos, el módulo de determinación, módulo de emisión, el módulo de recaudación, cómo está funcionando ese sistema, da confianza o hay que fortalecer el sistema, igualmente en el rural. Sigamos. Total de predios catastrados en la actualidad, en la cabecera cantonal y en las parroquias, total de predios no catastrados, que nos falta por catastrar, el plano base catastral, cuál es la cobertura, tanto en la cabecera cantonal y en las parroquias, y en el valor de la propiedad, valores de terrenos urbanos, de terrenos rurales y edificaciones para su análisis, es decir, ¿estamos cercanos al valor de mercado o estamos distantes al valor de mercado? Sigamos. En la ordenanza de los catastros, algunos municipios manejaron este catastro sin ordenanza, ahí irá Contraloría a la observación. Ordenanza dentro de lo que es el bienio anterior, la ordenanza con datos actualizados del nuevo bienio. Esta ordenanza debe estar en la página web y en el registro oficial. Como sistemas informáticos, muchos municipios no tienen sistema, no tienen software. Hay un sistema con base de datos alfanumérica, hay sistemas con base de datos alfanumérica y cartográfica. La emisión del catastro, el monto de emisión y de recaudación en el 22, el monto de emisión y recaudación hasta abril del 23 y el monto emitido no recaudado en el 22. Sigamos. Como estrategias de emisión, decíamos para el año 23, para el bienio 22-23, la emisión en base del catastro vigente, es decir, del 2021. Por varias razones y motivos, el municipio no avanzó a actualizar el catastro y lo que hace es, para poder legalizar y tener los títulos emitidos, legalizar y actualizar en el tema en base al catastro anterior con la norma, la ordenanza del bienio anterior, legalizar el catastro y seguir cobrando lo que dicta en sí en este bienio 22-23. Para el bienio 22-23, la nueva ordenanza con el valor de la propiedad y actualizados, factores y tarifas comprobados y o en el uso, digamos, de los datos del catastro anterior. Y la emisión del tributo para el bienio 22-23, ya utilizando datos del nuevo catastro. Esas son estrategias que dentro de la política municipal debe analizar. Y es parte de la responsabilidad del Consejo Municipal la aprobación de la ordenanza. Aquí tenemos igualmente, si no tenemos la ordenanza, no hemos emitido los catastros, la ley prevé que lo hagamos, no dejemos de cobrar, lo recibamos esos cobros como cobro provisional, dándole un recibo provisional al contribuyente, que será canjeado ese recibo provisional cuando se emitan los títulos que legalizados luego
luego de que esté aprobada la ordenanza municipal. Entonces son estos los componentes en sí de lo que hemos hablado del catastro y que debe ser preocupación de toda esta interacción que maneja el catastro, que tiene relación con el catastro, en el tema, digamos, del área de catastros o departamento de catastros o dirección de catastros, con parte de rentas, con lo que es contabilidad, con lo que es tesorería, porque son los escenarios de la información catastral que utiliza el área tributaria. Y supuestamente también con el tema de la máxima autoridad de la gestión tributaria, la dirección financiera. Entonces, eso es lo que les hemos querido informar de lo que viene haciendo los municipios en el catastro. Debemos preparar toda esta información para las nuevas autoridades y hacer el cierre de gestión con estos argumentos en los informes para hacerles saber, hacerles conocer cómo queda el municipio en el tema ya de información catastral, las herramientas que ha utilizado el catastro y los escenarios dentro de los ingresos propios en la parte tributaria. Hasta ahí la presentación. Muchas gracias, Juanito.